tropicales. Y vamos a tratar de conceptualizar porque el término puede ser bastante ambiguo. Entonces, si vamos a la primera diapositiva, tenemos que a pesar de que cortamos, para tratar de resumir mucha de la información, vamos a tener que también enfatizar, o sea, sintetizar lo que presentamos. Y se seleccionaron algunos temas que, por supuesto, no abarcan un por ciento, ni siquiera un por ciento ínfimo de la medicina tropical, de las enfermedades tropicales en general. Pensamos malaria porque es la enfermedad protozoaria más importante desde el punto de vista epidemiológico y una de las que más muertes ha causado y está causando en estos momentos en los países de zona tropical y países en vía de desarrollo. Una verdadera tragedia. Yo personalmente he tenido la oportunidad de trabajar en países donde la mortalidad sobre malaria es extremadamente alta. Nuestro continente no es ajeno a la malaria y no es ajeno a las formas graves que cada vez se presentan con más frecuencia. Fundamentalmente vamos enfocándonos en la malaria grave, la conceptualización de la malaria por Plasmodium falciparum como cuasi sinónimo de malaria grave, y hablar un poco de la fisiopatología, de las nuevas tendencias de tratamiento y el de por qué se considera y cómo abordar un caso de malaria que realmente sea grave, incluso casos con una presentación clínica no muy llamativa, pero sí con una posibilidad de pronóstico y de evolución tórpida que hay que detectar a tiempo. A partir de eso vamos a pasar para el cólera, el cólera ha sido un flagelo en nuestros países, una enfermedad con una alta mortalidad y con un cuadro clínico abigarrado a partir de la deshidratación brutal que provoca en muy poco tiempo y que presupone un problema de salud, sobre todo en las zonas del mundo donde la sanidad y el control epidemiológico es leve. Tenía un profesor que decía que el jefe de epidemiología de un estado en los Estados Unidos, si le informa que tiene un brote de cólera en algún pueblo, pues perfectamente da instrucciones y al otro día se dedica. Sin embargo, si esto ocurre en alguno de nuestros países, es una causa para no dormir fundamentalmente un epidemiólogo, porque podemos crear una desgracia epidemiológica en muy poco tiempo. La que sí no puede faltar es dengue, que sigue siendo un flagelo nada controlado en nuestros países en la forma clásica, la fiebre quebrantahueso bimodal, con una fase inmunológica y una fase infecciosa que conocemos, pero sobre todo la forma hemorrágica. Le hemos dado el nombre de fiebre de dengue hemorrágico, aunque en realidad es el complejo binario de choque por dengue y fiebre hemorrágica por dengue, donde el choque es lo que predomina en virtud de aumentar la posibilidad de mortalidad y de evolución tórpida. La hemorragia es parte de este cuadro abigarrado, ¿sabes? Y no todo el dengue que sangra es un dengue hemorrágico, síndrome de choque por dengue. Vamos a tratar de aclarar algunos conceptos y de refrescar. El chikungunya, que aunque no es una enfermedad común, pronóstico grave, tiene particularidades, sobre todo la incidencia que aumentó en muy poco tiempo. Se convirtió en una enfermedad emergente en los últimos años, a partir de su inicio en África, de donde proviene incluso el nombre, que significa estar retorcido, estar torcido por el dolor, la palabra chikungunya, y la vedette del show son los coronavirus. Vamos a hablar, por supuesto, de algunas particularidades sucintas sobre el último coronavirus, el SARS-CoV-2, el causante de la COVID, que fue una desgracia para la humanidad y que nos aportó tantos nuevos conocimientos de inmunología y nuevas visiones, porque hay que ver las dos partes. Se pagó muy caro esta pandemia y tenemos que aprender sobre todo de los orígenes de los coronavirus. Los coronavirus no eran una entidad que preocupaba hace 20 años a la humanidad, porque no se consideraban agentes capaces de potencialidad epidémica. A partir del SARS en China,
y la cuasi pandemia que ocurrió con esa alerta, ya existen los ojos sobre estos agentes infecciosos. Y vamos a ver algunas cosas sobre eso, si nos vamos a detener sobre particularidades, no lo que ya ustedes han visto, lo que ya ustedes han tratado, lo que ya ustedes han vivido y las cosas que se han machacado, porque el propósito de este diplomado es alertarlos sobre eventualidades y sobre todo incitar el deseo de investigación y de profundización dentro del tema. Bien, entonces pasamos al conceptualizar qué cosas son las enfermedades tropicales, qué cosas son las enfermedades infecciosas tropicales. Y como concepto ponemos que estas enfermedades son entidades de salud de naturaleza infecciosa, por ejemplo, el hecho de que sea tropical no lo convierte en enfermedad tropical si no tiene una naturaleza infecciosa y se produce exclusivamente o están más extendidos o predominan o son más difíciles de controlar en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, por varios motivos. Por razones climáticas, por razones de hábitat, de reservorio, por razones de déficit de salubridad y de déficit de desarrollo. Por cualquiera de estas razones, hay una serie de enfermedades que afectan fundamentalmente o son fundamentalmente presentadas en esta zona, aunque eventualmente pueda encontrarse en otro país del mundo, tiene posibilidad de transmisión, de transmisibilidad más dentro de estas zonas y constituyen flagelos. A veces tenía otro profesor, me gusta honrar a mis profesores, que decía que la malaria y muchas enfermedades tropicales no han sido un tema para investigación y no se ha encontrado una vacuna eficiente porque no afecta a los países desarrollados en la cuantía que produce la de nosotros. No ha creado ese gran problema de salud pandémico. Y fíjense cómo otras entidades han tenido soluciones epidemiológicas rápidas y se han movilizado recursos. Por lo tanto, tenemos este hándicap dentro de nuestras zonas y nos toca a nosotros, los médicos de la americanos que estamos cerca de esta zona, ser los soldados de salud capaces de incentivar el interés y motivar el resto de la población científica y médica sobre la importancia de estas entidades que a la larga pueden producir problemas con una implicación tan seria económica, de salud y en todos los aspectos como la reciente pandemia, que es algo de lo cual hay que sacar moraleja. Ojalá la saquemos. Vamos a la próxima presentación. Bien. Los agentes etiológicos comunes, como en todas las enfermedades infecciosas, tenemos bacterias, virus, hongos, protozoarios, en este caso son importantes. Recordar de que el plasmodio es una especie de protozoario. Tenemos también la babesiosis, otras enfermedades de protozoarios. Recordar cuando le hablaba de las amebas comedoras de cerebro, la Naegleria gruvieri, la Naegleria fowleri, Armanelli alina, etcétera, que no son entidades de enfermedad tropical porque son más diseminadas en el mundo y no causan brotes epidemiológicos fuertes. Bien, bacterias los conocemos, los dos cocos piógenos normales, comunes y corrientes, pero algunas son causa de enfermedades fundamentalmente tropicales. Recordar como algunos tipos de riquecias, como en este caso vamos a ver el cólera, que es la enfermedad típica de toxinas A y B pasando la membrana celular y activando la adenosiclasa. Virus, y aunque la literatura a veces habla de los arbovirus o arthropod-borne viruses, o sea, es una palabra compuesta de virus transmitido por artrópodos. Esto no es una clasificación, no está dentro de las clasificaciones aceptadas dentro de la taxonomía médica. En realidad, tenemos la familia de flavivirus, donde está el dengue, donde está el chikungunya, los bunyavirus, los togavirus, los reovirus, hantavirus, que hablamos anteriormente, que sí son temas de medicina tropical, pero que esperamos que un día que repitamos un diplomado de medicina tropical exclusivo por parte de la Universidad de Prometeo, y prometemos a Prometeo que podemos participar como profesores dentro de esto. Sería un placer, porque realmente tenemos que recortar mucho un tema que es tan sumamente interesante. Bien,
hongos, las enfermedades sistémicas producidas por hongos muy relacionadas con compromiso, que permiten la formación de diseminación de hongos esporulados o filiformes en diversos órganos y sistemas de la economía, y los protozoarios. Uno de estos protozoarios va a ser el que va a encabezar la presentación de hoy. Vamos a referirnos a la malaria o el paludismo, que no es una entidad desconocida por la doctora Diana, sobre todo viviendo en Sudamérica. Bien, pasamos a la próxima y comenzamos con el paludismo o malaria. Esta es una enfermedad con una historia que no vamos a abundar mucho, pero una historia muy sui generis. Incluso al principio se pensaba muy relacionada con los pantanos. Ahora sabemos que por la población de mosquitos, y se pensaba que había miasmas de los pantanos, que el aire contaminado producía estas fiebres tercianas, cuarteanas, que eran malignas y que producían mortalidad desde tiempos antiguos. Incluso el nombre malaria viene del latín y puede traducirse literalmente como aire malo, aire contaminado. Malaria es una forma latina de hablar de la enfermedad. Paludismo es la enfermedad sinónima. Es una enfermedad infecciosa que afecta vertebrados, no solamente nosotros los primates, no solamente los seres humanos, y mosquitos del género Anopheles. O sea, muchas especies de Anopheles son capaces de transmitir el protozoario, el plasmodium, que produce la malaria. Recordemos que hay 4 tipos de plasmodium: el vivax, el ovale, el malaria y el falciparum. Bien, de estos 4 tipos, el vivax es capaz de producir formas crónicas de malaria porque tiene inozoitos entrehepáticos que pueden recidivar la enfermedad, o sea, esta recrudescencia recidiva de la enfermedad clásica, y que podemos tener formas graves con el vivax por la infiltración hepática, la rotura hepática y demás, pero que el protagonismo de la llamada malaria grave la tiene el Plasmodium falciparum, que empezó fundamentalmente localizado en zonas de África, y que vamos a dar un dato muy curioso. Una enfermedad que ustedes conocen, que es la anemia de células falciformes o la ciclemia, tiene mucha menos prevalencia en aquellas personas que han tenido infectaciones por malaria por Plasmodium falciparum. Y eso es un tema, o sea, la anemia dentro de la misma población originaria. Parece que la malaria por Plasmodium protegía contra esta fiebre, y esto produjo, dentro de la mortalidad por ciclemia, por enfermedades de células falciformes, la posibilidad de supervivencia de la malaria como entidad que al final constituye un flagelo para la salud superior a aquellas entidades a la cual supuestamente protegía, porque los hematíes infectados por malaria son incapaces de desarrollarse como sickle cells, o sea, son incapaces de desarrollar la falciformación. Bien, pasamos a la próxima y vamos a hablar del ciclo infeccioso que ustedes conocen de la malaria. O sea, después de la picadura del mosquito, malaria, mosquito infectado, evidentemente. Aquí para explicarlo mucho mejor, vamos a tratar de mirar mi presentación. Después de la picadura del mosquito infectado tenemos 2 ciclos. El ciclo que pasa dentro del mosquito, que es un ciclo gametocítico, o sea, el verdadero parásito adulto productor de gametos, donde se produce la cópula, produciendo los ocinetos, los ocistes y los esporozoitos, va a ser dentro del mosquito. Realmente las formas intermedias, las formas sallarvales o pseudolarvales son las que nosotros tenemos. Por lo tanto, los hospederos definitivos, en buena ley, es el mosquito, no nosotros. Nosotros desarrollamos la malaria hasta la formación de los gametos masculinos y femeninos, los macrogametos, casi al final de una infectación ya muy prolongada. ¿Qué pasa en la sangre? De que estos esporozoitos emigran hacia el hígado, que aquí producen una equisogoria, o sea, se desarrollan dentro de los hepatocitos, produciendo un globo de merozoitos que hacen reventar el hepatocito
y llevan al torrente sanguíneo una gran cantidad de estos merozoitos que a su vez van a tomar nuevos glóbulos rojos, van a producir merozoitos por equisogonia o equisontes dentro de los glóbulos rojos, van a volverse a romper, los merozoitos salen y volvemos a tener esquizontes. De esa manera, cada vez que tengamos un ciclo de ruptura de hematíes, vamos a tener hemolisis, liberación de linfoquina, crisis febril, y vamos a tener un aumento de merozoitos que van a infectar más hematíes. De esa manera, el aumento del número de merozoitos va a ser en una progresión geométrica hasta que la enfermedad sea contenida por la inmunología o hasta que infelizmente caigamos en una forma crónica, en una forma grave, con detrimento de la vida del paciente. Bien, generalmente los seres humanos son capaces de, por una respuesta del sistema mononuclear fagocítico, establecer clonas de células que son capaces de inducir anticuerpos y respuesta celular ante nuevas infectaciones. De hecho, eso hace de que las malarias graves sean mucho más frecuentes en los individuos que emigran, que son que viven recientemente en zonas infectadas y que no tienen una inmunidad adquirida a partir de la infectación de la enfermedad, a partir de haber enfrentado. Y por eso también cuando yo traté dentro de África algunos casos de malaria, si se trataba de un extranjero que venía de Europa o venía de los Estados Unidos, o alguien como en caso de nuestro país que no estaba enfrentado a la malaria por falciparum, siempre consideré de que el diagnóstico positivo de falciparum era igual a malaria grave independientemente de los síntomas. ¿Saben? Hay que decir que la presencia de gametos indican de que la infectación es muy abundante de los gametocitos. Las malarias tienen cada uno de los tipos, o sea, de viva, falciparum, malaria o tienen afinidad, pero no por algunos tipos de hematíes, jóvenes, maduros o viejos. Ahora, vamos a hablar de la malaria grave porque lo demás es conocido por el tratamiento con cloroquina, primaquina, los trastornos que puede producir la primaquina, por todas estas cosas son repetidas dentro del ciclo de medicina y ustedes lo conocen perfectamente bien. Seguramente conocen también los derivados de la artemisina, el artesunato, en las distintas formas, como cuartel clínico, que son la base del tratamiento actual de las infecciones por malaria. Pero vamos a hablar de malaria grave, sobre todo fisiopatología, cómo conceptualizarla y por qué. ¿Por qué? El falciparum es casi sinónimo de malaria grave, sobre todo en las pacientes no inmunes. La verdad de la malaria depende de la relación del huésped, en este caso del ser humano, y del plasmodium. Los factores del huésped, su inmunología y su vulnerabilidad. Por supuesto, la persona que tiene poca respuesta inmunológica va a ser mucho más susceptible de una malaria grave y va a ser mucho más vulnerable. Factores del plasmodium, mientras más densidad parasitaria, que es decir, mientras más parásitos tengamos en sangre, mientras más merozoitos, vamos a tener más posibilidad de malaria grave. Y esto se entiende después de la fisiopatología de la especie. Son los plasmodium falciparum los que producen el 90% de las malarias graves, independientemente de que ya saben, ruptura esplénica, paludismo crónico, y pueden producir casos graves en casos de Plasmodium vivax, pero vamos a remitirnos a la malaria grave por Plasmodium falciparum, que es el verdadero flagelo para la salud. El falciparum, en primer lugar, produce mucho más merozoitos que otros patógenos. O sea, en las equisogonias, la cantidad de merozoitos cuando se rompe la hematíes son abundantísimos. Y por otra parte, afectan a los eritrocitos jóvenes, maduros y viejos. No tienen predilección por ninguna edad. Y esto aumenta la posibilidad de explosión, ¿cómo se llama? Geométrica de los merozoitos. Sin embargo, solamente vemos para merozoitos jóvenes en periferia y vamos a explicar por qué. Porque donde está el kit de la gravedad es de que el plasmodium por falciparum produce secuestros de formas parasitarias dentro de la microcirculación, es decir, se detiene, se tapona, se bloquea la microcirculación, el plasmodium falciparum. Este bloqueo de la microcirculación tiene muchas causas. En primer lugar,
La membrana de los hematíes normalmente manifiesta algunos antígenos de superficie. Estos antígenos son receptores de proteínas de adhesión que produce el plasmodium y fijan estos hematíes en la célula del endotelio postcapilar, produciendo verdadera adherencia, disminuyendo la luz, disminuyendo la circulación y bloqueando con una isquemia distal. Estos factores de su antígeno de superficie, como el ELAM1, el ICAP1, el BCAP1 y el Cluster Differentiation CD36, son receptores que van a caer esto. Bien, este déficit de circulación va a afectar órganos diana, cerebro, pulmones y riñones. O sea, imagínense, va a ser una verdadera isquemia dentro del encéfalo, de los pulmones y los riñones, con cuadros de estrés respiratorio, de coma, de verdadero accidente macroencefálico e insuficiencia renal por el déficit de circulación y por otras cosas. Pasamos a la otra diapositiva. La segunda diapositiva de la fisiología de la malaria grave por Plasmodium falciparum. Bien, bien. En esta, por favor, pasarme a la segunda diapositiva de malaria grave. Esa, bien. En esta diapositiva vamos a fijarnos ya en los otros factores que inducen gravedad. A partir, ya tenemos hiperparasitemia, ya tenemos trastorno de la circulación de los hematíes y tenemos de la formación de rosetas. O sea, un hematíes se va a adherir al otro, formando verdaderas rosetas, tapones, porque las células infectadas se van a adherir a células no infectadas, van a producir este masacote, este sinergismo y aumenta la rigidez de estos hematíes que circulan como tapones y se van a incrementar el déficit de la microcirculación. Esta citoadherencia explica de que los trofoeitos observados en vuestra fachada periférica, como dije anteriormente, sean jóvenes, puesto que las formas maduras en los gametocitos van a estar secuestrados en órganos, en la microcirculación de órganos. De hecho, cuando usted ve un solo gameto en un Plasmodium falciparum, la manera es extremadamente grave y considere de que lo que está viendo es solamente una fracción, una décima parte de la parasitemia real que tiene el paciente. Por supuesto, el sistema mononuclear fagocítico va a inducir una respuesta inmune de células auxiliadoras, TH, como mismo pasa en VIH, como mismo pasa en todas las entidades. En este caso, la interleuquina 168 es muy parecido a lo que pasaba con la respuesta TH1 y el factor de necrosis tubular alfa de los polimorfos nucleares. Esto va a producir secuestros celulares, esto va a producir tratar de fibrosis, esto va a inducir mayor afectación de órganos, esto va a producir la síntesis de monóxido de carbono y va a ser la base bioquímica de la gravedad perdón, vamos a seguir con lo anterior, de la gravedad con la malaria. Bien. A esto le aplicamos que una alta parasitemia consume, el tratamiento consume, la fiebre quita la glicemia y la hipoglicemia es una entidad a temer que coayuda a la malaria grave. Bien. Esto va a redundar al final en fallo múltiple de órganos con toda la cascada que ustedes conocen. Fallo múltiple de órganos, coagulación intravascular diseminada y síndrome de déficit multiorgánico con pacientes extremadamente graves, comatosos, con una gran mortalidad. Bien. Eso sobre malaria, para explicar por qué. Recuerden que el tratamiento de la malaria por Plasmodium falciparum, fundamentalmente, el que mejor funciona en estos momentos, es el tratamiento endovenoso en unidades de cuidados intensivos y la autorización del sulfato de quinina, con todo el protocolo de tratamiento al cual no voy a detenerme ahora porque es mucho lo que tenemos que tratar en el día de hoy y ya hemos terminado o hemos resumido, después vamos a quedar abiertas a preguntas, la primera parte. Recuerdo un caso, yo estaba trabajando en Angola y había un paciente que llegó con un trastorno y la gente pensaba de que tenía un trastorno de déficit isquémico transitorio porque estaba en semicoma con su hipoglicemia. Este hombre tiene una malaria. Dice, no tiene fiebre, no tiene otra cosa. El hombre tenía una malaria cerebral y llevaba solamente 2 días dentro del país. Vean cómo los no inmunes pueden desarrollar una enfermedad brutal en muy poco tiempo. El que les habla ha tenido más de 7 brotes de malaria,
lo que inmediatamente que tenía los síntomas yo tomaba tratamiento y después verificaba el diagnóstico, pero ya empezaba con el tratamiento, con el cuartel, con el artesurato, con las combinaciones múltiples derivadas de la artemisina rápidamente. Bien, vamos a pasar a la otra entidad que nos preocupa, la siguiente diapositiva, que es el cólera. Vamos a detenernos aquí porque lo que estoy hablando aquí es de la toxina del Vibrio cólera. A partir de el Vibrio cólera tiene varios particulares que lo hacen particularmente capaz de inducir brotes epidémicos severos. Primero, sobrevive a la salinidad de las aguas. Podemos tener el Vibrio cólera, saben que es contaminación fecal oral, pero incluso dentro del agua salada, agua de mar, podemos tener el Vibrio viable dentro de los pescados que se consumen, mariscos y demás, además de las aguas contaminadas de pozos. O sea, es muy difícil destruirlo dentro del medio. Tendríamos que tener un sistema de sanidad, por supuesto. El sistema desarrollado de sanidad, sobre todo los suministros de agua potable con garantía de sanidad, son la primera contención que tenemos para el cólera. El cólera es la clásica enfermedad causada por toxinas. En este caso tenemos de que la toxina de cólera es la que se utiliza como modelo cuando en infectología se explica la enfermedad por toxina A y B, donde tenemos de que la toxina A va a ser la que va a penetrar y va a aumentar la actividad de la adenosiclasa, produciendo AMP cíclico, aumentando la permeabilidad de membrana para la salida de bicarbonato, potasio, cloro, agua, sodio, etcétera, que van a invadir el endotelio fundamentalmente de las células intestinales, produciendo esa diarrea secretoria profusa, brutal, que hay que controlar porque pues va a estar en detrimento de la vida del paciente, a partir de sus trastornos hidroelectrónicos. Es mucho más complejo realmente la fisiopatología, pues realmente el trastorno de la adenosiclasa va a producir un sistema donde va a inhibir, o sea, de que esta adenosiclasa va a ser fundamental para la función inactivadora de un complejo proteína-quinasa, y el complejo proteína-quinasa activado es el que va a producir una fosforilación oxidativa que va a aumentar la permeabilidad. Aquí se simplificó bastante, es mucho más complejo, pero basta como para entender qué es una enzima, una toxina AB, y cómo esto penetra dentro de la célula, activando la adenosiclasa, la misma que tenemos en los bronquios, produciendo broncoconstricción y broncodilatación, haciéndonos ver cómo un mismo receptor de membrana y una misma enzima puede tener respuestas varias dependiendo de la forma en que haya sido activado. Pasando a la próxima diapositiva, vamos a ver, por favor, la próxima, la patogenia. Por supuesto, la ingestión requiere un inóculo, quiere decir un número mínimo de vibriones ingeridos, porque la acidez estomacal sí produce destrucción de los vibriones, pero con un inóculo suficiente podemos pasar esta membrana y dejar que pasen a las vías digestivas inferiores los vibriones viables, que son incapaces de producir la toxina. Es la toxina dentro de la membrana celular del epitelio intestinal la que produce el trastorno en estos casos. Bien, el ácido gástrico, por supuesto, esto explica que muchas personas con tratamiento para úlcera hepática o gastritis que estén tomando antiácidos, bloqueadores de la bomba de neutrones de cualquier tipo, son mucho más susceptibles a ser afectados por el cólera con una dosis mínima. ¿Ven? La conexión del intestino delgado depende de los flagelos polares, la cantidad de flagelos que tengamos, la producción de mucina y los receptores a antígenos específicos para el vibrión. O sea, y esto está determinado también genéticamente. Muchas personas son más susceptibles de tener afectaciones o de enclaustrar el vibrio que otras porciones. La porción de toxina, que es la que va a producir el trastorno fisiopatológico que hablé, y va a haber una pérdida masiva de líquido electrolito sin lesión de eritrocitaria, ni sangre, ni mucos en las heces. Una diarrea secretoria. De hecho, el que haya visto un caso clásico de cólera con las diarreas profusas, hay muchos videos, lo pueden buscar. Es una diarrea acuosa con
color como agua de lavado de arroz, y el olor es el olor a agua de marisco, olor a puerto de mar. Si hemos estado ahí, sabemos a lo que estamos hablando. Muy profusa. El paciente tiene brotes diarreicos que parece prácticamente que está miccionando, y la deshidratación es brutal. No voy a hablar del cuadro clínico de la deshidratación, la pérdida de electrolitos, y el tratamiento lo conocen ustedes, la reposición que a veces llega a terapia intensiva de líquidos y electrolitos, siempre que sea posible en la vía oral utilizarla, pero en cuanto sea necesario la canalización para utilizar soluciones polielectrolíticas, Ringer lactato o soluciones enriquecidas, vamos a tratar de ver. Sobre el Ringer lactato quiero hacer una salvedad. Recuerden de que la cantidad de potasio que se pierde es muy superior a la que aportan las soluciones normales de Ringer, por lo tanto generalmente sí añadimos un poquito de gluconato de potasio o utilizamos las llamadas soluciones polielectrolíticas con las medidas de soporte que llevan protocolizadas para los tratamientos de estas deshidrataciones. Si mantenemos el paciente con suministro de líquido y electrolito, el tratamiento con los antibióticos, conocido por todos ustedes, la quinolona, el tratamiento con... podemos contener el brote de dengue. El problema también es epidemiológico. Actuar sobre la fuente, actuar sobre el suministro de agua, educar a la población, medidas de sanidad ambiental. Ya le dije, el jefe de epidemiología de Ohio puede estar muy tranquilo si tiene un brote de cólera, perfecto. Pero el jefe de epidemiología en cualquiera de nuestros países, en Guyana o en Nicaragua o Honduras, no debe estar nada tranquilo cuando tiene un brote, puesto de que las condiciones de sanidad, de suministro de agua potable, de control epidemiológico son absolutamente distintas. Por lo tanto, el cólera es una entidad que puede producir brotes con detrimento de la salud y de la epidemiología muy severo, fundamentalmente en áreas específicas, con déficit de sanidad ambiental y mal manejo del suministro de agua potable o poca disponibilidad de la misma. Pasando a la otra diapositiva. Por favor, la próxima. Ya. Hello. Próxima diapositiva. Muy bien. Dengue. Bueno, sabemos que ustedes saben, además, bastante sobre dengue. Es una entidad que toma los trópicos en general. Dengue y sus 4 serotipos, 1, 2, 3, 4. Los 4 serotipos pueden producir la fiebre clásica de dengue. La famosa fiebre bimodal clásica de dengue. Una fase de hiperparasitemia, una de efervescencia que puede durar de 1 o 2 días, y una fase donde predomina los trastornos de hiperinmunidad, donde tenemos la cefalea, dolor en los músculos, dolor en hipotensión arterial, algunos trastornos de déficit de integridad de la vasculatura que puede explicar algunas manifestaciones purpúricas, incluso fuera del verdadero dengue hemorrágico, síndrome de shock por dengue, que es la forma grave. ¿Está bien? El más inmunogénico de todos los serotipos es el serotipo número 2. Y cualquiera de los serotipos, excepcionalmente con una sola infectación, realmente se produce inmunología para el serotipo que tengamos, puede producir un síndrome hemorrágico, pero generalmente produce un síndrome de dengue clásico. Ahora, la combinación de varios serotipos, el tipo 3 seguido de 2, o de tipo 2 seguido del 1, hay combinaciones específicas. No hay un consenso de cuál es la combinación más frecuente, pero sabemos de que ya cuando existe una memoria inmunológica hacia un tipo de serotipo, la infectación de los siguientes puede producir el cuadro más, o sea, una posibilidad mayor de inducir el complejo grave, que ya llamamos dengue hemorrágico, pero ¿qué debe ser? Dengue hemorrágico / fiebre, el choque por dengue. El síndrome de choque por dengue es el que causa la mayor parte de la mortalidad. Incluso en epidemia de dengue, incluso en el país del cual procedo, hemos tenido unos cuantos. La mortalidad ha estado muy relacionada con el choque, con la extravasación de líquido, con la peribiceritis con extravasación de líquido, más que por consecuencias directas de las hemorragias, las cuales están relacionadas con los factores que inducen shock. Pasamos a la próxima.
Digamos en IVA y tenemos la próxima diapositiva. Tenemos de que para reconocer, pasamos un dengue clásico. Ustedes saben que son medidas de soporte, hidratación del paciente, vigilancia del paciente, va a sentirse muy mal, vamos a utilizar el acetaminofén, todo eso lo sabemos perfecto, pero lo más importante es detectar a tiempo los signos premonitorios de la forma grave, el síndrome de shock por dengue y o dengue hemorrágico. Bien, es muy importante el paciente con dengue seguirlo exhaustivamente, tomar los signos vitales cada 4 horas, vigilar al paciente en relación a esto cada 4 horas, tomar la tensión arterial, pulso del paciente, tensión arterial y manifestaciones vitales cada 4 horas. Y le podemos explicar, y hacer una prueba de Roper-Lead, que ustedes conocen, la prueba del lazo, también cada 4 horas. ¿Por qué? Porque podemos detectar precozmente la extravasación de líquido, fundamentalmente zonas periviscerales que encontramos en la región de la vesícula biliar y vías biliares extrahepáticas. Hay edema precoz y extravasación, y este edema puede producir dolor, que puede ser hipocondrio derecho o dolor epigástrico fijo que aparece. Un dolor epigástrico fijo o el dolor en epicondrio que aparece súbitamente en un paciente que tiene un dengue clásico es un signo de alarma. Y es una indicación de ultrasonido para ver si hay perivisceritis o edema de vísceras, lo cual ya va a ser un elemento para empezar una hidratación profusa y vigilar a la aparición del resto. Otras manifestaciones, como manifestaciones purpúricas, que ya dije, el dengue clásico puede tener manifestaciones purpúricas, el dengue hemorrágico la tiene mucho más. Hablo de petequia, hablo de quimosis, hablo de hemorragias espontáneas en las gingivas, en la lengua. He visto pacientes que han sangrado por la lengua, pacientes que han tenido verdaderas diarreas hemorrágicas, enterorragia profusa, melena, vamos a hemorragias del tracto digestivo, con la plaquetopenia subsiguiente. O sea, incluso hemos visto cifras de plaquetopenia de casi 0 en pacientes que no han sangrado. O sea, la inmunología del dengue es bastante compleja. Vamos a ver la prueba del lazo Roper-Lead positiva. Cuando ya tenemos prueba del lazo con aparición de petequias coincidentes, el tamaño del círculo de un estetóscopo, logramos tener muchas petequias confluentes, o la aparición de cualquier manifestación hemorrágica espontánea nos indica la posibilidad real y la necesidad de actuar más severamente en estos pacientes. Acortamiento de la tensión del pulso, de la tensión arterial. Bien, yo puse hipotensión arterial, shock es hipotensión arterial, taquicardia, todos ustedes conocen el cuadro de shock hipovolémico. El problema del dengue es que nos avisa. Cuando nosotros notamos de que la tensión sistólica empieza a disminuir y la diastólica aumenta, acortando la presión del pulso, ya tenemos un síndrome premonitorio muy severo para pensar en dengue grave. Nos están avisando que quedan 15 minutos, por lo tanto, vamos a decir de que hemorragia mucosa, trastorno del sensorio, que puede ser por la deshidratación, por el shock inminente o por las hemorragias del sistema nervioso central, y evidencia imaginológica de derrame pleural, de edema perivisceral. Hacemos ultrasonido y verificamos que esto pasa, es una indicación inequívoca de que vamos en cascada. Recordar que el tratamiento del dengue es hidratación fundamentalmente, tratamiento de las complicaciones, ¿sí? Y que la hidratación debe hacerse con soluciones cristaloides, fundamentalmente. Tratar de evitar los coloides, tanto sangre, plasma o gelatinas o cualquier otro de los tratamientos que se usan para shock y que se usan en terapia intensiva, pero que vimos en nuestra experiencia personal y lo dice en la literatura, que la utilización en dengue puede aumentar la permeabilidad de membrana y producir, intensificar el shock. Pasando a la otra, voy un poquito rapidito, desgraciadamente es mucho material. El chikungunya es una enfermedad febril, ahí se la dejo.
Aquí tenemos los dengue clásicos y hemorrágicos, ustedes lo van a revisar. Prácticamente hemos hablado de eso. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Por favor, la próxima. Son la diferencia con el chikungunya. Bueno, se trata de un virus de la familia de los togavirus, género alfavirus, igual que muchos otros, y la especie chikungunya. ¿Está bien? Esta enfermedad de origen africano, Nigeria fundamentalmente, la enfermedad chikungunya hablo del retorcimiento, la persona que se dobla por dolor y se tomó eso a partir del idioma nativo para determinar la especie. O sea, tenemos el alfavirus chikungunya como el virus de la entidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde someramente, porque quiero enfatizar un poquito más en los virus, tenemos una fiebre con una poliartralgia severa, que es su característica fundamental, el rash, que es un rash palpable, las manifestaciones de artralgia, de artritis, que pueden hacerse crónicas, ¿bien? Y el paciente va a tener su incubación de 1 a 2 días. El diagnóstico se hace por PCR con reacción en cadena polimerasa o inverso. Las manifestaciones poliarticulares, la poliarteropatía, puede producir un Guillain-Barré, el síndrome de Lyell, la clínica, la fiebre alta, la poliartropatía, mialgia, lumbalgia, etcétera. La mortalidad no es muy significativa, generalmente no tanto como otro flavivirus que tenemos, la aparición de un exantema maculopapuloso generalizado, centrífugo fundamentalmente, o sea, de que empieza y se ve mucho más en periferia que en la zona central, y el tratamiento de reposo líquido, acetaminofeno y antiinflamatorio no esteroideo. Fundamentalmente ha producido trastornos del desarrollo fetal con malformaciones, y esto es uno de los temas que ha inducido la vigilancia, sobre todo en madres embarazadas o mujeres de edad fértil, para el chikungunya. Pasamos a la próxima, donde aparece la distribución geográfica, próxima diapositiva, de chikungunya, y vemos como que hay una alta distribución, fundamentalmente en zonas del Caribe. Aquí aparece Cuba casi con muy poca distribución, realmente no ha sido así, y le puedo asegurar que no es así. Ha habido casos de chikungunya, o sea que yo dudo un poquito de la actualización de esto. La Florida, sí, por la inmigración que hemos tenido de esta zona, el país de ustedes parece muy poco afectado, pero no existe ningún motivo por el cual no puedan tener chikungunya. A lo mejor no tienen transmisión interna porque no tienen una gran densidad de mosquitos Aedes aegypti. Otra cosa, Aedes aegypti se está considerando de que el género ya no es Aedes, debe ser Estegomia aegypti, pero sí el Aedes albopictus, el llamado tigre asiático dentro de los mosquitos. Bien, contamos chikungunya porque quiero pasar al postre de la presentación rápidamente, tenemos muy poco tiempo. Bien, la próxima. Bien, los coronavirus hace 20 años no eran un problema de salud. Sabíamos que afectaban a algunos animales, afectaban al murciélago, afectaban pangolines, afectaban los gatos de algalia, civetas y demás. Era una entidad con importancia desde el punto de vista zoológico y sobre la cual había alguna vigilancia. Pero el primer caso de coronavirus, y se llaman así por la cantidad de espículas alrededor del virión, que le dan esta característica que parece que están coronados, que tienen una corona. De hecho, mis estudiantes, ustedes tienen la facilidad del idioma castellano y de que nosotros manejamos nuestro idioma, donde corona, igual que en latín, lo entendemos perfectamente. A mis estudiantes tengo que explicarles por qué coronavirus en latín se refiere a crown, corona, y tengo que enseñar una cerveza corona con su coronita para que se den cuenta por qué se llama la cerveza corona, porque se llama coronavirus, porque las arterias son coronarias. A nosotros tenemos la ventaja del idioma y podemos entender muy fácilmente. Bien, aparece SARS-CoV-1 y tenemos el síndrome respiratorio agudo graves, que se hace casi pandémico, que no llega a desarrollar una pandemia, pero estuvo bastante cerca, y que provocó
8.000 contagios de enfermedad y 700 muertes en poco tiempo. Y recuerdo que teníamos sistema de vigilancia, y recuerdo en mi país en aquel momento que nos reuníamos semanalmente para analizar los casos y tomar medidas, porque llegamos a tener algunos casos en todo el mundo. Generalmente hubo pocos casos, fundamentalmente en la zona asiática, y se estuvo diseminando y se logró contener. Se continúa el desarrollo de vacunas contra el coronavirus para el SARS. No es algo que haya desaparecido. Es una entidad con potencialidad de ser letal y sobre todo con potencialidad de mutación y convertirse en otra cosa. O sea, cuando hay coronavirosis, la coronavirus llegó para quedarse. Y cuidado, ya está dentro de las entidades que tienen peligro de producir pandemia. Lo demostró el COVID. ¿Sí? Bien. Pasamos a otros años, otra diapositiva, donde en Arabia Saudita y en el Medio Oriente encontramos otro coronavirus, el síndrome respiratorio Medio Oriente. En este caso es el MERS, o sea, Middle East coronavirus, que causa el síndrome respiratorio Medio Oriente. Provocó 2.500 casos aproximadamente y 800 muertes en esa zona. Todavía se está desarrollando y se están desarrollando vacunas. No llegó a ser pandémico, fue mucho más limitado, lo cual no quiere decir que esto pueda desarrollarse de forma distinta en el futuro. Pero el golpe grande vino, la tercera diapositiva, es. Próxima diapositiva. Por favor, la próxima. Ya. No, a la anterior, bien. Diciembre de 2019. Por la adhesión a los mocos de rinofaringio y después dentro de los pulmones, con la formación de túneles verdaderos, los túneles verdaderos por los cuales va a entrar el bión, las espículas del bión, y se van a anclar a la célula hospedera. La existencia de receptores dentro del cerebro, dentro de los riñones, puede explicar formas típicas o formas poco comunes pero muy severas, como insuficiencia renal primaria, como trastornos neurológicos primarios dentro de la enfermedad y sobre todo afectación del endotelio vascular. Las receptores de PP4 para el caso del MERS-CoV, que es el Medio Oriente. Sin embargo, comparten el mismo receptor el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, el causante del COVID. Pasamos a la próxima. Estoy apresurando un poco porque me queda poco tiempo. Próxima diapositiva, por favor. Ajá. Próxima diapositiva. Bien. Aquí tenemos un cuadro sociológico de la fisiopatología. La infección aguda, la persistencia viral dentro de las mucosas, que van coayudando a la diseminación y migración de la enfermedad, afectaciones de órganos diana, por supuesto. La respuesta del sistema mononuclear fagocítico en el caso del COVID produce no una respuesta TH1, TH2 que conocíamos, sino una verdadera cascada de lipoquina inespecífica, la cual es muy difícil de tratar y producía rápidamente fallos de órganos múltiples, coagulación intravascular diseminada, microcoágulos en el cuadro de coagulopatía de consumo desarrollado dentro del sistema respiratorio, una fibrosis intersticial brutal con bloqueo alveolo capilar, y recordamos aquellas muertes terribles que ocurrían en horas a partir del inicio del síntoma respiratorio con una hipoxemia marcada. ¿Ven? No puedo enfatizar en detalle de fisiopatología. Ojalá en el próximo curso pudiéramos hablar más de fisiopatología, más de tratamiento, más de las características del gen. Pasamos a la próxima diapositiva, que me interesa mucho, para decir que las presentaciones clínicas, por todo lo que he hablado, por los sectores, puede ser la neumonía, el síndrome de estrés respiratorio agudo por coronavirus, la insuficiencia hepática aguda, los hepatocitos sí tienen el sector, miocardiopatía aguda, subaguda y crónica, incluso el paciente que ha persistido con miocardiopatía, con su insuficiencia cardíaca subsiguiente, infecciones bacterianas secundarias. A veces la mortalidad estuvo muy relacionada con cocos piógenos asociados al cuadro que ya tenía, insuficiencia renal aguda, también cronicidad, shock séptico, coagulación intravascular diseminada, síndrome inflamatorio multisistémico y fallo de órganos múltiples. Son las formas clínicas que a veces son combinadas, que ocurrían
dentro de la infectación una de las que predominó fue la neumonía y el síndrome de distrés respiratorio agudo relacionado con ello. Vamos a ver algunas placas que les traje. Tengo poco tiempo, así que vamos a pasar a la próxima diapositiva. Por ejemplo, aquí vemos en un síndrome los parches inflamatorios difusos dentro de un pulmón con una base de vidrio esmerilado en un paciente con un distrés respiratorio agudo, este paciente por COVID. Sin otra infectación, solamente la neumonía causada por COVID y el síndrome de distrés respiratorio agudo. La próxima placa vamos a ver. Próxima. Una placa con un patrón intersticial. Vemos este patrón en alas de mariposa. Oh, se acabó la clase.